esta manera. Si sacamos el punto de equilibrio, que sería igualando las dinámicas a cero y resolviendo el sistema, nos quedan estas ecuaciones. Ahora, para obtener la cantidad de potencia, también debemos de tomar en cuenta esta restricción que viene de la transformación de Park, que nos dice que la magnitud de las moduladoras, la suma del cuadrado de las moduladoras no debe ser mayor a 3 medios o raíz en ambos lados. Y a continuación presento algunos valores operativos del sistema en HVDC. Vemos que estamos en cada red tenemos 100 kilovolts, en el bus CD tenemos 245 aproximadamente kilovolts y pues algunos otros factores. A continuación muestro la cantidad de potencia que el convertidor puede suministrar a la red en un valor de un bus de CD constante. Podemos ver que el convertidor puede suministrar 273 megawatts y las potencias reactivas están en 103 megawatts y menos 342 megawatts para cada uno de los convertidores. Bueno, a continuación vamos a ver el esquema de control. El esquema de control, la estrategia de control nace de la linealización de entrada-salida, la cual nos permite generar una relación diferencial lineal entre la salida del sistema y una nueva entrada de control. A continuación presento la nueva entrada de control, que sería U. Esta nueva entrada de control es igual al cambio de la corriente con respecto del tiempo. Aquí muestra el esquema. Al momento de cerrar el lazo, pues aquí presento la ecuación que nos va a permitir acondicionar la señal para tener un buen comportamiento del control y hasta poder seguir una señal de referencia. Al tener nosotros esta nueva entrada de control, la sustituimos dentro de las ecuaciones de corriente y despejamos las moduladoras. Y ya tenemos la relación para controlar el sistema original. Ahora, para controlar el bus de CD, igualmente proponemos una nueva entrada de control. Igualmente es igual a su variación con respecto al tiempo, nada más que aquí estoy despejando BCD1, entonces me queda la integral de esta parte. ¿Sí? Y igualmente obtenemos su ecuación de lado cerrado que permite obtener los valores de K y KI. Ahora, este lazo cerrado nos va a permitir obtener esta XVCD1. Nosotros lo que necesitamos para poder controlar el sistema es el cambio de corriente con respecto del tiempo. Entonces, echamos mano de la ecuación del voltaje del bus de CD, sustituimos esta derivada con respecto del tiempo por la nueva entrada de control. Estos valores son conocidos y las M's las sustituimos por los valores ya obtenidos previamente. Y despejamos la corriente D, nos queda una ecuación cuadrática. Cabe mencionar que al resolver esta ecuación cuadrática, uno de sus valores no es real o no es aplicable bueno, sí es aplicable, pero no es real para el funcionamiento del convertidor, entonces se descarta. Por lo tanto, en vez de tener dos soluciones, pues nada más tenemos una, que eso facilita la implementación. Para minimizar el desbalance del bus de CD, partimos de la ecuación de desbalance del bus de CD, suponiendo que el bus de CD2 está en un valor mínimo o muy pequeño, tanto que se puede despreciar, y que la I0 de S1 la ponemos en un valor constante, podemos obtener esta función de transferencia que en el lazo cerrado se presenta de esta manera. Y una vez más, esta función en el lazo cerrado permite obtener los valores para este compensador PI y tener una buena señal de referencia. Aquí muestra el esquema de forma generalizada. Aquí tenemos las ecuaciones de la planta, se censa el valor del bus de CD, se compara, se genera esa variación con respecto al tiempo, se tiene el compensador, una vez más se genera la referencia de corriente, se compara contra la de la planta y se entra a la parte de la analización. Ahora, para la flujo de potencia activa, una vez más nosotros necesitamos una referencia en corriente D,
Entonces partimos de la ecuación de la potencia en dQ. Es el valor de VQ, perdón, debido a la consideración que ya habíamos mencionado de que los valores de voltaje en las redes van a ser van a estar en magnitud y fase son iguales, entonces este voltaje Q se hace cero. Entonces nada más nos queda esa expresión. Se puede despejar fácilmente ID, tenemos esa ID de referencia, una vez más se compara y entra a la parte de la linealización. Para la potencia reactiva tenemos el mismo caso, nada más variando esta ecuación. Y bueno, los valores de sintonización se hizo un acercamiento con, bueno, a los valores se hizo un acercamiento con lugar geométrico de las raíces, perdón, y se les dio una pequeña maquillada, por así decirlo, con el método estocástico, ¿no? No fue mucho. Le estaba hablando de que aquí era un valor de 2.2314, pues mejor 2, y aquí era un valor de 1.58, pues 1.5, ¿no? Nada más para resolver valores. Bueno, aquí presento el comportamiento del convertidor. Aquí vemos cómo se sigue la potencia. Empieza en un valor pequeño positivo, de forma escalonada va subiendo, vemos una rampa, baja la potencia, switch a un valor negativo, igual llega a un valor un poco mayor del lado negativo, hace la variación al lado positivo. Si nosotros hacemos un acercamiento del switcheo de negativo a positivo, vemos primeramente que no fue de forma abrupta. No fue de forma abrupta porque el controlador se saturaría. Y si es posible hacer este switcheo o considerar este switcheo porque los sistemas reales HDSLAC no hacen esa conmutación de negativo a positivo de una forma instantánea o muy abrupta. Entonces nosotros aquí le dimos un valor de 0.005, entonces creo yo que se hace visible la rampa, pero entraría perdón. El switchado se podría considerar de forma abrupta. Ahora la potencia reactiva, una vez más, se tiene el seguimiento de la potencia reactiva. Se presenta el cambio, negativo positivo, a continuación presento el comportamiento del bus de CD. Vemos que el bus de CD se mantiene regulado y el bus de CD2 se mantiene alrededor del valor de referencia, y cabe mencionar que la regulación del bus de CD está a cargo de los valores operativos del convertidor número 2. Ahora la corriente ID se ve como el convertidor sigue la referencia y en el cambio abrupto se tiene un pequeño retardo. Aquí lo podemos ver de forma magnificada. Tarda aproximadamente 3 ciclos de red en restaurarse. Ahora la corriente D, igualmente su escalón. Y aquí tenemos la salida del convertidor. Es nada más una de las fases del convertidor. Del lado, para ustedes, izquierdo, vemos el voltaje y la corriente del convertidor 1 y el voltaje y la corriente del convertidor 2. Vemos que presento aquí el transitorio cuando se tiene el escalón de negativo a positivo. Se ve que tarda aproximadamente 3 ciclos de red en restaurarse o en estabilizarse, y del otro lado tarda alrededor de medio ciclo de red. Ahora, para el modelado de la línea de transmisión, ahora vamos a modelar la línea de transmisión como una R y una L que están conectadas en serie. Si analizamos este circuito, que es la parte superior izquierda del convertidor, podemos, con las ecuaciones de Kirchhoff, podemos obtener esta ecuación, donde vemos que el término de la bobina aparece aquí.
Este término es evidente que se comporta como un filtro pasabajas. Ahora, si extrapolamos esta ecuación, o si llevamos esta ecuación a todo el convertidor, nos queda esta expresión. Esta expresión puede sustituir a la expresión 3.4 de los reportes, que sería el comportamiento del bus SD. Aquí no pongo la ecuación para el desbalance, pero también va a generarse una nueva ecuación para el desbalance con estos dos términos, y en vez de la sumatoria de estos tres aparecería la corriente IC. Y pues bueno, aquí pongo de manera generalizada este término RL equivalente. Al analizar este filtro pasabajas, o esa parte de la ecuación como filtro pasabajas, y todo el convertidor como un circuito RLC, tenemos estos dos comportamientos con respecto a la frecuencia. Se puede ver que es un filtro pasabajas, y hay algunas frecuencias que nos interesan, que sería la frecuencia de conmutación, que sería 1 kHz para los sistemas HVDC de alta potencia y 5 kHz para el convertidor experimental que se está armando. Y tenemos el comportamiento del circuito RLC, igualmente en función de la frecuencia, y se puede ver que tiene un comportamiento de resonancia en una frecuencia de 0.158 Hz. Esta frecuencia está fuera de los valores más representativos del riesgo en el bus DCD. Del diseño del convertidor, bueno, se diseñó la distribución de los elementos. Este es cómo quedó el diseño final. Cabe mencionar que todas las pistas, excepto 4 puentes, quedaron todo de parte inferior para disminuir riesgos. Se hizo la parte de serigrafía y actualmente se tiene el circuito armado hasta esta parte. Estamos esperando los disipadores, pero ya nos llegaron. Bueno, un pequeño, el índice preliminar de la tesis, pues obviamente está a consideración, ¿verdad? Pero me gustaría que contuviera estos puntos, explicar algo de los sistemas HVDC. La parte fuerte, que pienso yo, que es el modelado matemático del convertidor de dedos de enclavamiento en sus distintas, cómo fue evolucionando hasta la parte final, la implementación de la estrategia de control, algunos resultados y pues algunos apéndices ahí, y las actividades para la siguiente etapa, que continuar con la revisión bibliográfica, el estudio de la línea de transmisión. Hay algunas partes que todavía falta checar. La construcción del prototipo, construcción de las señales PWM, implementación de las leyes del control, la obtención de resultados experimentales, se planea una redacción de un artículo, la redacción de la tesis, el examen previo y, con suerte, con mucho entusiasmo, el examen de grado. ¿Algunas referencias? Y por mi parte eso sería todo. Gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna duda. No. ¿De qué grado te salió tu sistema? ¿De qué grado? De grado relativo 2. No, el orden de tu sistema. El orden del sistema es 10 ecuaciones con 6 entradas de control. 10 ecuaciones de estado con 6 entradas de control. ¿10 ecuaciones? ¿O no esa es la pregunta? ¿Sí? Sí. ¿Te salió de 10? Sí. Aquí lo presento. ¿El grado relativo te salió 2? Sí. Entonces, ¿cómo pudiste hacer la alineación entrada-salida? Son 5 ecuaciones para un convertidor, 5 ecuaciones para otro convertidor y 3 entradas de control para cada uno. ¿Y el grado relativo lo tienes 2? Sí. Entonces, ¿cómo pudiste hacer la alineación entrada-salida? Es un sistema múltiple
entrada, múltiple salida. Y cada variable de control, o cada nueva U de control, perdón, cada U de control, sobre todo para el voltaje y para el desbalance, se tuvo que integrar 2 veces, para obtener para poder controlar la planta de forma lineal. Entonces, para estas dos partes, para estas dos entradas de control, el grado relativo es 2, y para las otras es grado relativo 1. Entonces hizo un desacoplamiento ahí de las variables. Pues no lineal. ¿Vale? Entonces sacaste con respecto a las corrientes, con respecto a los voltajes, ¿sí? Y con respecto a las corrientes, con la potencia. Isaac, bueno, parece muy interesante el trabajo y el avance que tienes. Solo tengo unas preguntas para tratar de aclarar algunas ideas. ¿Por qué en tu modelo aparece la componente de secuencia 0? Ok. Ahí leo. Ok, Bueno. Parte de aquí. Nosotros utilizamos esa secuencia 0 para agregar un grado de libertad al modelo. Y No, perdón, secuencia 0 no me refiero al punto 0, sino a la transformación de Q0. Ok. Porque es esa corriente y 0 sería esta corriente es aquí. Si se obtuviera una DQ, nada más existirían estas dos ecuaciones, lo cual me restaría este grado de libertad de esta parte. No estoy tan seguro. La componente de secuencia 0 normalmente la utilizas cuando tienes un sistema de conexión de 4 hilos. Cuando tienes un sistema de 3 hilos, por definición de un sistema trifásico, la suma instantánea de corrientes es 0. Ok. Entonces no puede existir una componente homopolar. Bueno. O sea, esa es la pregunta. ¿A través de dónde puede circular corriente que te desbalancee las corrientes de fases de manera que la suma instantánea no sea 0? Ya. Ok. Aquí se consideró que están balanceados en magnitud y fase. La transformación de Q0 se utilizó, por así decirlo, de forma forzada para agregar este grado de libertad. Mas, sin embargo, realmente el único voltaje que entraría en esta parte sería este BD. La única cuestión, si regresas, es que tu sistema de alterna 1 y tu sistema de alterna 2 están conectados al mismo punto. Entonces sí puede existir una corriente circulando a través del hilo de tierra, pero no sé si explícitamente la estabas considerando. No lo estoy considerando, porque estoy considerando que la distancia entre ambos convertidores es grande. Entonces, la cantidad de corriente que por tierra podría circular, hago la suposición que es pequeña. Bueno, eso es correcto desde el punto de vista conceptual, pero si en tu circuito lo tienes simulado así, a lo mejor si en los centros de las estrellas pones una resistencia de sensado, te vas a llevar una sorpresa y una corriente que no habías considerado. Bueno, a reserva de lo que verifiques, como hay poco tiempo, nada más te quiero hacer otros comentarios. Si te vas a la lámina 9, ¿tú ahí estás dejando fijas las Qs? No, estoy dejando fijo el voltaje UCD. Ok. Y estoy proponiendo un valor para la moduladora. Perdón, está bien. Pero tú tienes infinitas combinaciones que cumplen tu restricción de estar dentro del círculo de modulación.
Entonces, ¿cómo defines cuánto peso le das a la P y cuánto peso le das a las Qs? Ok. Porque al final de cuentas se te está formando un círculo, ¿no? Entonces, Ok. ¿cómo eliges el punto donde vas a trabajar? Para este caso, el análisis se propuso que ambas moduladoras estuvieran en el mismo valor. O sea, MD y MQ están en el mismo valor tanto que se cumpla esta condición. Sí, pero hay infinitas combinaciones. Ok, perdón. Sigue. Ok. Entonces, se propuso ese punto. O sea, es... ¿Y es el punto donde logras la máxima transferencia de potencia activa? No. ¿Y ese no sería el que interesaría? Sí. Sí. Pero si se logra una máxima... Ok. Al lograr ese valor máximo de potencia activa, que sí es un valor interesante, se limita tanto se limitarían las potencias. Las Qs. Las Qs, sí, perdón, las potencias activas. Para ahí meditar, te hago nada más los siguientes comentarios para que los verifiques. De los dos convertidores, como tienes parámetros diferentes, hay uno que limita la cantidad de potencia antes que el otro. ¿Cuál de los dos es? ¿BS1 o BS2? No lo respondas ahorita, nada más para que quede ahí en referencia. Segundo, en tu filtro cuando haces el análisis de la línea de transmisión, desapareció el capacitor que está del lado de BC2. ¿Dónde quedó? Porque ya no se considera en el análisis. Bueno. Parte de esta parte tenemos dos convertidores simétricos o iguales, y el convertidor trabaja de cierta forma de que en los semiciclos positivos trabaja la parte superior y en los semiciclos negativos trabaja la parte inferior. Entonces, si consideramos únicamente el semiciclo positivo para una de las fases, obviamente, llegamos a este circuito, donde nada más se considera el capacitor de la parte superior, la resistencia, la bobina, la otra resistencia, y ahí terminaría el análisis de la parte superior del convertidor 1. No, es válido, el único pero es que para el otro convertidor esto se convierte en un filtro en corriente, en un filtro en tensión, y él sí ve al capacitor del lado derecho. Para considerar, por último, con una observación, a final de cuentas la metodología que estás usando es desacoplar. Otorga responsabilidades desacoplando, pero no mencionas en ningún momento dado cómo hiciste el desacoplo, si fue desde el punto de vista de anchos de banda. ¿Sí? ¿Dónde queda el ancho de banda de tu lazo interno, tus lazos externos de potencia, tu lazo de regulación del bus de CD? Y eso, a final de cuentas, va a estar muy ligado con la frecuencia de conmutación que muestres, porque asumo que estas simulaciones son del modelo promedio, no del modelo conmutado. Sí. Ahorita, bueno, no terminé las simulaciones en el modelo conmutado, pero ya estoy trabajando. Primeramente, se propuso se sabe que la frecuencia de conmutación es 1 sobre 6. Perdón, o sea, asumo que sí lo hiciste, porque están los resultados. Nada más para que quede constancia de que lo incluyes, ¿sí? Bien. Y por último, sugiero que acotes el trabajo que queda. Sobre todo la parte experimental, a lo mejor. Sí. Ojalá. Nada más. Muchas gracias. Bueno, yo nada más sí, comentario rápido, se ve muy bien. Gracias. Y coincido con el último comentario del doctor Carlos, de considerar ahí acotar el tema, ¿no? Para que si alcances a terminar, pues todo bien. Se ve bien. Muchas gracias. Yo tengo no es una pregunta, sino más bien es un comentario. Son dos. Primero, aquí en una figura, la figura 9 y la figura 10, me parece que es la misma. La que está en el reporte. Es exacto. En el reporte está repetida, sí. Sí, o sea, no pude ver esa corriente que ya la vi.
¿Ya la vi? Ah, ok. Ok, está bien. Pero, Pero mi segundo comentario es, tú propones que ya no vas a hacer ninguna presentación de avance de tesis, sino que ya en el siguiente semestre vas a revisar. Okay. Mi comentario va acerca de que pongas especial interés en lo que es la nomenclatura, o sea, pones ahí unas unidades con minúsculas y otras con mayúsculas, pones algunas variables en el tiempo con mayúsculas y otras variables en el tiempo con minúsculas. A lo mejor se te fueron, pero vale la pena porque si no después en el reporte, en el trabajo, eso va a ir para atrás. Y sobre todo que las figuras yo creo que hay que mejorarlas un poquito y sobre todo ponerlas con el mismo tipo de letra que estás utilizando en el texto, para que sea un poquito más identificable y se vea un poquito mejor. ¿Alguna otra? Ya se nos pasó mucho. Muchas gracias.